A ver, pensadlo un segundo. Dentro de nuestro propio cuerpo, ahora mismo, hay una batalla química constante, silenciosa. Es un acto de equilibrio de una precisión increíble, y es fundamental para que cada célula, cada tejido, cada órgano funcione como debe. Y hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es eso del balance ácido-base. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo consigue el cuerpo mantener ese equilibrio tan perfecto, tan vital? Pues no es magia, es pura fisiología, y os aseguro que es fascinante. Vamos a verlo, porque la clave, como siempre, está en los detalles. Venga, pues vamos al lío. Todo, absolutamente todo, empieza con una cosita que seguro que suena de las clases de química, el pH. Pero ojo, que en nuestro cuerpo esto no es un examen, es una cuestión de vida o muerte. Y aquí lo tenéis, este es el número, o mejor dicho, el rango clave. La sangre tiene que estar sí o sí en ese margen tan estrecho. Es que es poquísimo, ¿eh? Cualquier cosa que se desvíe puede tener unas consecuencias brutales para la salud. Y aquí viene lo importante. Si el pH de la sangre baja de 7,35, ¡boom!, acidemia. Si sube por encima de 7,45, alcalemia. Y en ambos casos, creedme, son peligrosos. El cuerpo lo detecta como una emergencia total y, a la carga, lanza todas sus defensas. Así que la primera idea con la que tenemos que quedarnos es esta. Nuestro cuerpo vive literalmente en el filo de una navaja química. La más mínima desviación de ese rango es una sirena de alarma. ¿Vale? Y si hay alarmas, tiene que haber defensas, ¿no? Pues claro. El cuerpo tiene unos guardianes increíbles que están currando todo el rato para que el pH se quede quietecito. Vamos a ver quiénes son. La primera línea de defensa, la que salta al instante, es el sistema tampón bicarbonato. Esto está ahí, en la sangre, listo para actuar. Imaginad que es como una esponja química. Si de repente hay mucho ácido, ¡zas!, lo absorbe. ¿Que hay demasiada base? Pues la neutraliza. Es una respuesta inmediata, súper rápida y muy eficaz. Pero claro, esta esponja química no puede con todo. Para las grandes batallas necesitamos a la artillería pesada. Y aquí es donde entran en juego los pulmones y los riñones. Los pulmones, por un lado, son súper rápidos. ¿Cómo? Pues ajustando el dióxido de carbono que soltamos al respirar. Los riñones, por otro, van a su ritmo, son más lentos, pero su trabajo es, potentísimo porque son los que gestionan el bicarbonato a largo plazo. Así que, en resumen, tenemos como una defensa en dos niveles. El tampón, que es el equipo de respuesta rápida, y luego el dúo pulmones-riñones, que son los verdaderos directores de orquesta. Los guardianes del equilibrio, vaya. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera estos guardianes tan cracks pueden controlar la situación? Pues que el sistema se desborda. Y es justo ahí cuando aparecen los famosos trastornos del equilibrio ácido-base. Son la prueba de que algo serio no está funcionando bien. Y aquí la cosa se pone interesante, porque podemos dividir estos problemas en dos grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, los trastornos respiratorios, que como su nombre indica, tienen que ver con los pulmones, con el CO2, y por otro, los metabólicos, cuyo problema está en el bicarbonato, y que suelen señalar a los riñones o a otros procesos del cuerpo. Es que la causa, el origen de todo es completamente distinto. Vamos a poner un ejemplo, la acidosis, o sea, cuando la sangre se vuelve demasiado ácida. Esto puede pasar por un problema respiratorio, imagínate, que no te deja eliminar bien el CO2, o puede ser algo metabólico, como pasa en una cetoacidosis diabética que genera un montón de ácido, o incluso en una diarrea muy fuerte donde se pierde bicarbonato a lo bestia. Y si nos vamos al otro extremo, la alcalosis, pues la sangre se vuelve demasiado básica o alcalina. ¿Cuándo pasa esto? Pues por ejemplo, si alguien hiperventila y suelta demasiado CO2, o cuando se pierde mucho ácido del estómago por culpa de los vómitos. La idea clave aquí es bastante sencilla en realidad. Si el lío viene del CO2, el problema es respiratorio. Si la causa está en el bicarbonato o en otros ácidos, entonces es metabólico. Quedarse con esta diferencia es, de verdad, la primera pieza del puzzle para entender qué está pasando. Vale, y con todo este jaleo, ¿cómo se enteran los médicos de qué está pasando exactamente? Pues aquí entra en escena una herramienta de análisis bioquímico que es clave, la gasometría arterial. Pensad en ella como si fuera el mapa del tesoro, el que nos va a guiar. Este esquema que veis puede parecer un poco lioso al principio, pero en realidad es la hoja de ruta que se sigue paso a paso. Y lo más increíble es que con una pequeña muestra de sangre arterial se puede descifrar todo el misterio, identificar el problema y, sobre todo, saber de dónde viene. Y el proceso es pura lógica, de verdad. A ver, primero, miras el pH. ¿Está bajo? Acidosis. ¿Está alto? Alcalosis. Sencillo. Luego te fijas en el CO2 y en el bicarbonato. Y aquí está la magia. ¿Cuál de los dos valores pega con el pH? ¿Cuál explica ese cambio? Si la culpa la tiene el CO2, el trastorno es respiratorio. Que el que está alterado es el bicarbonato, pues es metabólico. Es que la lógica es aplastante. El pH te dice el qué y los otros dos valores te dicen el por qué.
Así, tal cual, es como se lee el mensaje que nos manda la sangre. Pero esperad, que ahora viene para mí lo más alucinante de todo esto. Y es que el cuerpo no se rinde, no se queda mirando. Cuando un sistema falla, el otro se pone las pilas para intentar compensar el desastre. Es un trabajo en equipo brutal. Y esta tabla lo resume perfectamente. Fijaos en el primer caso, acidosis metabólica. El problema principal, una bajada de bicarbonato. Vale. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues le dice a los pulmones, oye, a trabajar. Y los pulmones empiezan a eliminar más y más CO2. ¿Cómo? Pues haciendo que respiremos más rápido. Es un intento, a veces desesperado, del cuerpo por arreglar el pH como sea. Y esto nos lleva a un punto que es importantísimo. Cuando se miran los resultados de una gasometría, muchas veces no solo se ve el problema, sino también el intento del cuerpo por solucionarlo. O sea, al interpretar esos números, lo que se ve es la historia completa. Se ve el ataque, sí, pero también se ve la defensa. El mensaje de todo esto es que el cuerpo nunca es pasivo, siempre está luchando por volver a ese equilibrio. Y esa lucha, esa compensación, es tan importante como el problema original para entender de verdad qué está pasando. Y para terminar, os dejo con una pregunta que ya es para nota. Si el cuerpo es capaz de luchar contra un problema, ¿qué demonios pasa cuando tiene que luchar contra dos problemas a la vez y encima opuestos? Eso es lo que se llama un trastorno mixto. Y ahí, amigos, es donde la bioquímica se convierte en una auténtica investigación de detectives.